Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sin duda ha generado muchísima conversación y expectación en las redes sociales y entre los seguidores de una pareja que hasta hace poco parecía inseparable. Nos referimos por supuesto a la crisis que atraviesan Serkan y Özge en su relación, y créanme, los detalles que han salido a la luz son impactantes y merecen ser analizados a fondo. Si les interesan este tipo de historias, los dramas que a veces nos dejan con la boca abierta, y quieren estar al tanto de todo lo que ocurre en el mundo del entretenimiento, les invito cordialmente a que se suscriban a nuestro canal. Denle al botón rojo de abajo y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros futuros vídeos. Su apoyo es fundamental para nosotros. La noticia de la crisis entre Serkan y Özge ha caído como un jarro de agua fría para muchos de sus admiradores. Recordamos a esta pareja como un ejemplo de complicidad y amor, siempre compartiendo momentos de felicidad en sus plataformas digitales, demostrando una conexión que parecía inquebrantable. Sus publicaciones conjuntas solían ser un bálsamo para sus seguidores, una ventana a una relación idílica que muchos envidiaban y admiraban. Sin embargo, la realidad, como suele suceder, a veces se presenta de forma muy distinta a lo que proyectamos. La primera señal de que algo no iba bien llegó de forma sutil, casi imperceptible para el ojo inexperto. Notamos una disminución progresiva en sus publicaciones conjuntas, un espacio que antes ocupaban con frecuencia, ahora cada vez más vacío. Muchos, en un intento por mantener la ilusión, atribuyeron esta distancia a un periodo de mayor privacidad o a los compromisos laborales que inevitablemente acaparan la atención de cualquier pareja. Pero la verdad, como se ha ido desvelando lentamente, es mucho más compleja y dolorosa, tejiendo una red de intrigas que ha dejado a muchos con el corazón en un puño. Según fuentes cercanas a la pareja, que han preferido mantener el anonimato pero cuyas palabras resuenan con una veracidad inquietante, los rumores de infidelidad comenzaron a circular hace unos meses. Al principio se trataba de meras especulaciones, de esos chismes que a veces se propagan sin fundamento en los rincones más oscuros de Internet y entre círculos de conocidos. Eran susurros que muchos prefirieron ignorar, confiando en la fortaleza de la pareja. Sin embargo, con el tiempo estos susurros se han ido transformando en testimonios, y han emergido detalles que apuntan a una situación mucho más seria y desgarradora. El epicentro de esta tormenta parece ser un presunto encuentro de Serkan con una figura pública muy conocida. Se trata de una personalidad con un perfil elevado dentro del mismo círculo de la fama, lo que añade una capa extra de drama a la ya de por sí delicada situación. Una situación que, de ser cierta en su totalidad, habría sido la gota que colmó el vaso para Özge, erosionando los cimientos de una relación que se creía sólida. Los detalles de este supuesto encuentro son, por decirlo suavemente, escabrosos y han generado un revuelo considerable. Se habla de confidencialidad, de encuentros clandestinos, de una atmósfera de secreto que envuelve este incidente, y lo más doloroso, de un engaño que, según nuestras fuentes, ha herido profundamente a Özge. Hemos podido acceder a información privilegiada que sugiere que Özge no solo ha sido informada de estos rumores, sino que habría descubierto pruebas concretas de la infidelidad de Serkan. No se trata de simples sospechas que flotan en el aire, sino de evidencias tangibles, de esas que dejan poco lugar a la duda y que la han llevado a un estado de profunda decepción y dolor. La noticia ha sido un golpe devastador para ella, quien siempre se había mostrado como una compañera leal, entregada y profundamente enamorada en la relación. La traición, en cualquiera de sus formas, es difícil de asimilar, es una herida que puede tardar años en sanar, y en este caso, parece que ha sido especialmente cruel y descarada. Lo más impactante de esta crisis, más allá de las causas inmediatas, es cómo ha afectado a la dinámica de la pareja. Si bien antes se mostraban al mundo como un equipo cohesionado, un bloque inexpugnable que afrontaba la vida juntos, ahora las grietas en su fachada son evidentes para cualquiera que observe con atención. Se ha hablado de discusiones acaloradas que han resonado en sus hogares, de noches de insomnio marcadas por la angustia y la reflexión, y de una distancia emocional que se ha vuelto insalvable, un abismo que parece imposible de cruzar. La confianza, ese pilar fundamental, ese pegamento invisible que une a dos personas en una relación, parece haberse hecho añicos. Y reconstruirla, o incluso decidir dejar de intentarlo y dar por terminada la relación, es un proceso largo, tortuoso y cargado de sacrificio. Una de las aristas más interesantes y a la vez dolorosas de esta historia es cómo las redes sociales han jugado un papel fundamental.
Si bien al principio eran el escaparate perfecto de su felicidad, el lugar donde compartían cada alegría y cada logro, ahora se han convertido en el escenario donde se vislumbran las tensiones, las fisuras y el dolor. Los mensajes crípticos que comparten de forma individual, las indirectas veladas que parecen dirigidas a la otra persona, y la notable ausencia de fotografías conjuntas, esa ausencia que grita más que 1000 palabras, han sido interpretados por sus seguidores como señales inequívocas de que algo no va bien, de que la tormenta ha llegado para quedarse. La comunidad de fans, que tanto ha apoyado a Serkan y Özge a lo largo de los años, se encuentra dividida, un reflejo de la complejidad de la situación. Algunos defienden a ultranza a uno de ellos, buscando culpables o consolando a su ídolo, mientras que otros, con mayor prudencia y empatía, piden respeto ante una situación tan delicada y privada. Hemos investigado también la posible influencia de terceras personas, no solo en el supuesto encuentro de Serkan, sino también en la dinámica general de la relación. ¿Hubo alguna influencia externa, algún consejo malintencionado, o alguna intervención que haya contribuido a esta crisis? ¿O se trata de problemas internos que venían gestándose desde hace tiempo, acumulando resentimiento y frustración en silencio? Las respuestas a estas preguntas son complejas y, como suele ocurrir en estos casos, probablemente no haya una única causa. A menudo las relaciones se desmoronan bajo el peso de múltiples factores, una confluencia de pequeños problemas que al irse acumulando, terminan por derribar incluso las estructuras más sólidas. La infidelidad, por muy impactante que sea, puede ser la culminación de problemas preexistentes, la chispa que enciende un polvorín ya preparado. La repercusión de esta crisis va más allá de la esfera personal de Serkan y Özge. Sus seguidores, que han invertido tiempo y emoción en seguir su historia, están muy involucrados emocionalmente. Cualquier noticia, cualquier indicio, cualquier pequeña pista sobre la evolución de su relación genera un torrente de comentarios, de especulaciones y de debates apasionados. Es importante recordar que detrás de las figuras públicas que vemos en las redes sociales, detrás de las sonrisas perfectas y las vidas aparentemente sencillas, hay personas con sentimientos, con emociones, que están atravesando momentos difíciles y dolorosos. La empatía y el respeto son fundamentales, incluso cuando nos sentimos tentados por el morbo de los detalles escabrosos, por esa curiosidad humana que nos impulsa a escarbar en la intimidad ajena. En cuanto a los detalles impactantes, y aquí es donde la historia adquiere un matiz aún más oscuro, se rumorea con insistencia que la persona con la que Serkan habría tenido un encuentro tiene un perfil bastante alto en el mundo del entretenimiento. Esto no solo explica por qué la noticia ha causado tanto revuelo y por qué se ha mantenido con un cierto grado de hermetismo por parte de los involucrados directos, sino que también revela una red de relaciones y posibles conflictos de intereses en el seno de la industria. El miedo a las consecuencias mediáticas, a la pérdida de reputación, a la posibilidad de ver manchadas sus carreras profesionales, seguramente ha jugado un papel importante en el manejo de esta crisis, impulsando la discreción y el silencio. Hemos intentado, de manera incansable, contactar a fuentes cercanas a ambos para obtener declaraciones oficiales, para aclarar los rumores y para poner un poco de luz en este túnel de especulaciones. Sin embargo, hasta el momento, la postura ha sido unánime, el silencio absoluto o la negación rotunda de cualquier tipo de problema. Pero como bien sabemos, la persistencia de los rumores, la falta de desmentidos contundentes y las acciones que hablan por sí solas, solo alimentan las especulaciones y las dudas. Es un juego de ajedrez mediático donde cada movimiento, cada silencio, cada publicación aparentemente inocente, es observado y analizado con lupa por una audiencia ávida de respuestas. Lo que sí es claro, y este es un punto innegable, es que la imagen de pareja perfecta que proyectaban se ha visto seriamente dañada. La credibilidad, esa moneda de cambio tan valiosa en el mundo de la fama, se tambalea, y la confianza de sus seguidores, que los habían convertido en un referente de amor y estabilidad, se pone a prueba. En el vertiginoso y a menudo implacable mundo de las redes sociales, donde la imagen lo es todo y la percepción pública se construye a golpe de likes y comentarios, una crisis de esta magnitud puede tener consecuencias devastadoras, tanto a nivel personal como profesional. Por otro lado, también debemos considerar la perspectiva de Özge, la víctima aparente de esta tormenta. ¿Cómo se siente realmente? Está considerando perdonar, intentando salvar lo que queda de su relación. ¿O ha llegado al punto de no retorno, a ese umbral donde el dolor y la decepción superan cualquier sentimiento de amor o compromiso? Estas son preguntas que solo ella puede responder, y que probablemente tarde en compartir con el público, si es que alguna vez decide hacerlo.
La sanación de una herida de esta magnitud lleva tiempo, un tiempo que necesita ser vivido con privacidad y autocuidado, lejos de los focos y las cámaras. También se especula, y es una posibilidad que, aunque remota, no se puede descartar por completo en el complejo y a menudo teatral mundo del entretenimiento, si esta crisis podría ser un montaje, una estrategia cuidadosamente orquestada para generar atención mediática y mantener el interés público en su figura. Sin embargo, los testimonios de personas cercanas y las evidencias que han ido saliendo a la luz sugieren fuertemente que hay un trasfondo real de dolor, de decepción y de una crisis genuina. La forma en que Serkan y Özge manejen esta situación en los próximos meses será crucial para su futuro, tanto a nivel personal como profesional. La transparencia, la honestidad y la responsabilidad serán las claves para intentar reconstruir la confianza, si es que deciden seguir adelante juntos. Y si por el contrario deciden separarse y tomar caminos distintos, el proceso de duelo, de curación y de seguir adelante por separado también será seguido de cerca por sus admiradores, quienes, a pesar de todo, siguen conectados a sus historias. En resumen, la crisis en la relación de Serkan y Özge es un tema complejo y cargado de detalles impactantes. Hemos abordado los rumores de infidelidad, las evidencias que apuntan a una traición, el profundo dolor de Özge, el papel fundamental y a menudo destructivo de las redes sociales en la difusión de la noticia, y la posible influencia de terceras personas. La situación es delicada, y aunque no tenemos todos los detalles confirmados oficialmente, la evidencia circunstancial es contundente y apunta a una profunda herida en el seno de esta pareja. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis exhaustivo. Espero que este vídeo les haya parecido informativo y que hayan podido comprender mejor la magnitud de la crisis que atraviesan Serkan y Özge. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que podrán superar esta difícil situación? ¿Qué papel creen que han jugado las redes sociales en todo esto? Déjenme sus comentarios abajo, me interesa mucho leer sus reflexiones y generar un debate constructivo. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho para no perderse ninguno de nuestros próximos análisis. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.